Hola, vamos a revisar por qué somos capaces de medir cambios de voltaje mediante un electrocardiograma. ¿Qué hace que la célula cardíaca sea capaz de generar esa energía para nosotros poder medirla? Y eso básicamente va a ser el principio del electrocardiograma. Y vamos a establecer un modelo de células para poder eh, entender cómo es que podemos medir ese cambio en los voltajes que crea, por tanto, una corriente. Bueno, recordemos que hay ciertas bombas celulares que mantienen en forma en reposo en la célula un gradiente iónico. La ATP, sodio y potasio ATPase es sobre todo la principal bomba, y esa básicamente lo que hace es que crea una diferencia en el gradiente iónico a partir de sacar 3 sodios al extracelular, mientras que los intercambia por 2 potasios que van hacia adentro del intracelular. También hay otra bomba, que es la bomba de calcio, que utiliza también energía para poder sacar 2 calcios hacia afuera de la célula. Y hay un intercambiador que es el intercambiador de sodio-calcio, que mantiene también una corriente de entrada de sodio a partir de ese gradiente, de esa diferencia de gradiente del sodio. Recordemos que el sodio es un ion que es muy abundante en el extracelular, pero poco abundante en el intracelular, y ese gradiente de concentración pues entonces impulsa el que entren 2 sodios hacia adentro de la célula y salga un calcio. En consecuencia, vemos que en forma en reposo, pues entonces la célula establece diferencias en cuanto a las concentraciones de diferentes iones. El sodio y el calcio son dos iones que son muy frecuentes o son abundantes en el extracelular, mientras que están en bajas concentraciones en el intracelular. Mientras que el potasio es un ion que se encuentra abundantemente en el intracelular y poco en el extracelular. Y el potasio, a tener un canal que va a permitir establecer una concentración, un balance en la concentración entre el intra y el extracelular, y eso también va a depender de las cargas eléctricas positivas y negativas entre las dos partes de la membrana. Mientras que el calcio y el sodio son iones que son impermeables en estado de reposo. Y eso lo que hace, pues entonces también junto con el hecho de que hay proteínas intracelulares de carga negativa que son incapaces de atravesar la membrana, pues que se establezca un depósito de energía potencial dentro de la célula, de forma tal que la célula sea capaz de, ante cambios de voltaje, pues establecer cambios de esas corrientes iónicas. Y va a crear un ambiente negativo dentro de la célula. Cuando ocurre un pequeño cambio de voltaje, el miocito además tiene la capacidad de, si llega a un potencial umbral, o sea, a un potencial mínimo, en donde hay un cambio en su voltaje, pues entonces eso puede hacer que se recluten o haya entrada de ciertas corrientes, porque se recluta o activa canales iónicos. Entonces recordemos que a la mano izquierda tenemos un potencial de acción de respuesta rápida de, por ejemplo, células del miocito o células de Purkinje, que van a caracterizarse por tener una entrada rápida de sodio en la fase 0, gracias a que los canales de sodio son muy rápidos en cuanto a su activación, van a ser dependientes de ese voltaje inicial, que es el voltaje umbral o el potencial umbral, y a partir de ahí, pues entonces también va a haber una entrada importante de calcio que va a establecer, pues entonces la fase MZ, que es la fase 2, y además esos mismos cambios van a empezar a abrir canales de potasio que también, pues entonces van a iniciar la repolarización. En la fase 1 va a haber una repolarización temprana, sobre todo por los canales Ito, y después gradualmente se van a ir abriendo más canales de potasio hasta que llegamos a la fase 3, en donde hay una apertura máxima de canales de potasio, de forma tal que la célula trata de restablecer de nuevo su balance iónico, volviendo a la negatividad de su potencial de reposo. Y a mano derecha vamos a tener un potencial de acción de respuesta lenta, que es bastante característico en las células de marcapaso, por ejemplo las del nodo sinusal y las del nodo AB,
en donde estas células se van a caracterizar porque no tienen corrientes rápidas de sodio, sino que su potencial o su despolarización va a ser a partir de canales lentos de calcio que van a hacer que su primera curva de activación o la fase 0 sea lenta y después van a caer en la fase de repolarización. Van a tener ausencia la fase 1 y 2 porque no establecen una entrada sostenida de calcio, sino que una vez que se activan, pues entonces va a haber una apertura de canales de potasio que va a hacer que la célula entre en su fase de repolarización o fase 3. Posteriormente, cuando la célula empieza a hacerse más negativa, se van a empezar a activar unos canales que ya habíamos dicho en la clase anterior, son los canales IF o los canales Funny, que estos canales se activan durante estados de hiperpolarización y permiten entonces una corriente de entrada de potasio que hace que la célula tenga esa capacidad de ser automática, porque establece una pendiente de despolarización en la fase diastólica hasta que de nuevo la misma célula llega a su potencial umbral, en donde de nuevo se pueden volver a abrir más canales de calcio para entrar en una nueva despolarización. Bueno, entonces ya sabemos que los miocitos van a mantener un balance iónico de reposo en donde hay cambios o diferencias en los gradientes de concentración de diferentes iones, en donde las proteínas grandes no pueden salir de la membrana por ser tan grandes, y eso establece pues entonces un depósito de energía dentro de la célula, y que ante cambios de voltaje pues entonces va a haber cambios de corriente dentro de la célula y va a permitir que se despolarice y se repolaricen las células. Entonces, si tomamos, por ejemplo, en este modelo en donde vemos 3 células, que son cada uno de estos rectángulos, y vemos que cada una de esas células está cargada negativamente dentro de en su interior, y colocamos varios electrodos desde diferentes puntos de vista, vemos, por ejemplo, el electrodo A, que tiene una positividad que está en el lado izquierdo, el electrodo y la negatividad en el lado derecho, el electrodo B, que va a medir corrientes positivas hacia el lado derecho y la corriente negativa en el lado izquierdo, ¿verdad? Y el electrodo C, que va a tener su electrodo positivo hacia arriba y el electrodo negativo va a estar abajo. Resulta que la célula, pues entonces mientras tenga un estado de reposo, lo único que van, como no hay cambios de voltaje, los electrodos van a registrar una línea recta o una línea isodifásica. Y cuando hay un cambio de voltaje y se abren los canales, por ejemplo, de sodio, entonces el sodio va a entrar a la célula, va a hacer que la célula se haga cada vez más positiva, y esos cambios de voltaje van a crear corrientes que pueden ser entonces detectadas por los electrodos que ya mencionamos. En el electrodo A va a ver que las corrientes positivas se van a alejar de él y por tanto al alejarse del electrodo A va a inscribirse una onda que es negativa, una onda que va hacia abajo. Mientras que en el electrodo B va a estar viendo que la corriente positiva se acerca y por tanto va a tener una corriente positiva o una onda positiva. Y en el electrodo C va a ver que esta parte, la primera parte se va a acercar hacia él y por tanto va a inscribir una corriente positiva hasta que está paralela a su electrodo y por tanto llega a la línea base. Aquí el principio es que en estos modelos celulares, cuando una onda de despolarización se aproxima a un electrodo positivo, pues entonces se va a registrar una onda positiva, mientras que si la onda de despolarización se aleja del electrodo positivo, se va a registrar una onda negativa. El electrocardiograma al fin y al cabo mide diferencias en la actividad eléctrica del corazón, y eso va a depender también, por ejemplo, la amplitud de las señales va a depender de la cantidad de tejido que está siendo despolarizado. Entonces, por ejemplo, las cámaras más grandes, por ejemplo los ventrículos, van a producir ondas más grandes, mientras que las aurículas van a producir ondas más pequeñas, ¿verdad? Porque tienen menor masa despolarizada. Sigamos con el ejemplo. Entonces, en el modelo de la célula, en el modelo izquierdo, vemos que ya todas las células terminaron su despolarización
y por tanto entonces el electrodo A, que tenía su electrodo positivo en la izquierda, volvió a su línea de base. El electrodo B vio el frente de activación positivo máximo y de nuevo volvió a su línea de base, puesto que ya todas las células están despolarizadas y ya no hay cambio en los voltajes, mientras que el electrodo C vio que la parte inicial era positiva y una vez que atravesó su electrodo, vio que el frente de activación se alejaba de él y por tanto tienen también una onda un poco negativa. Bueno, la cantidad entonces, como les dije, de tejido despolarizado, la dirección de la despolarización y la presencia de fuerzas opuestas, pues entonces a la larga lo que va a hacer es que tengamos ondas más o menos grandes, ¿verdad? Bueno, la repolarización tiene una característica y es que va a tener la misma dirección, pero el voltaje va a ser opuesto. Y eso hace que la onda T en general tenga la misma dirección que el QRS, lo que uno espera en un electrocardiograma normal. De forma tal que cuando las primeras células al lado izquierdo se empezaron a despolarizar, pues entonces son las primeras células del lado izquierdo las que van a empezar a repolarizarse, pero en sentido contrario, debido a que la célula pues entonces tiene que de nuevo restablecer su corriente interna de forma que tienda a la negatividad y por tanto el voltaje es opuesto. Recordemos que la entrada de potasio generalmente ocurre en forma más gradual, por tanto las señales que se pueden registrar tienen menor amplitud y eso también hace que la onda T usualmente tenga una amplitud más pequeña que el complejo QRS. Bueno, si resumimos entonces vemos que aquí hay dos células, ¿verdad? La célula A va a despolarizar a la célula B a través de esta unión estrecha. Además tenemos un voltímetro y este voltímetro va a permitirnos medir el voltaje de la célula A y el de la célula B. Y ese voltímetro además posee una polaridad. Va a tener un electrodo positivo y va a tener un electrodo negativo. Además, vamos a ver que la célula A es la primera célula que se despolariza, ¿verdad? Mientras que la célula B no se ha empezado a despolarizar y por tanto entonces vemos dos potenciales de acción, uno correspondiente a la célula A, que es la primera célula en despolarizarse, y otro que es correspondiente a la célula B, que va a empezar en forma un poquito más tardía después de que es estimulada por la célula A por esa unión estrecha. Esta diferencia de voltajes entre la célula A y la célula B, que se ve por ejemplo en la fase 0 de las dos células, pues va a inscribir entonces un voltaje intracelular que vamos a poder registrar. Y ese voltaje intracelular, si lo vemos desde los electrodos positivos, va a ser una onda positiva. ¿Ok? Después de que la célula A se ha terminado de despolarizar y termina su fase 2, la meseta, va a empezar a repolarizarse porque la primera célula en despolarizarse, por tanto, pues después va a empezar su fase 3. Y un tiempo después va a empezar la repolarización de la célula B. Estas dos repolarizaciones, a pesar de que tienen el mismo voltaje, ocurren en tiempos diferentes y esa diferencia va a hacer que tengamos otra onda que vamos a poder registrar y esa onda pues va a ser una onda T. ¿Okay? Vean que durante algún momento la célula A y la célula B están ambas en fase de despolarización y comparten las fases de meseta y al no haber diferencias en cuanto a voltaje, las dos diferencias se restan y van a crear esa línea isodifásica, o sea, una línea de base que después vamos a ver que es el segmento ST. ¿Verdad? Entonces, principios aquí que es cuando hay una despolarización, si la despolarización se mueve hacia el electrodo positivo, vamos a tener entonces una onda positiva, mientras que si se aleja del electrodo positivo, ¿verdad? O su voltaje va a ser de carga opuesta, vamos a tener una onda negativa.
Esto es importante que cada quien en casa defina que es que el electrocardiograma tiene diferentes ondas. Ya hemos mencionado algunas, por ejemplo la onda P, que corresponde entonces a la activación de los miocitos auriculares. Después va a haber un segmento PR que corresponde a esa activación auricular, y después al paso de la despolarización por el nodo AB, por el haz de His, las fibras de Purkinje, hasta que inicie entonces la despolarización del ventrículo, y entonces vamos a tener unas ondas QRS que van a tener cierta duración y magnitud, y después va a empezar el segmento ST y la onda T. En casa es importante que ustedes tengan una lista, ¿verdad? O una tabla en que anoten cuál es la amplitud esperada y la duración esperada de todas estas ondas, y además de los intervalos y segmentos que están o que se pueden registrar en un electrocardiograma. Bueno, gracias a que podemos registrar esos cambios en la corriente, se pudo desarrollar el electrocardiograma. El electro es la herramienta clínica para la evaluación de la actividad eléctrica del corazón. Es la manera en cómo se registran esas señales mediante el uso de diferentes electrodos en diferentes lugares, y esos lugares ya están establecidos. Y lo que pasa es que uno o más de esos electrodos, pues entonces son capaces de medir esas diferencias de voltaje, y uno o más electrodos, ese conjunto de uno o más electrodos, le vamos a conocer a partir de ahora como derivaciones. Cada derivación va a tener un polo positivo y un polo negativo. Y vamos a tener dos planos, ¿verdad? Un plano frontal que va a constar de 6 derivaciones, que son 3 derivaciones bipolares, de 1, de 2 y de 3, y 3 derivaciones unipolares, que son AVR, AVL y AVF. Las derivaciones bipolares van a tener un polo positivo y un polo negativo, ¿verdad? Y vamos a poder entonces establecer la direccionalidad entre ambos electrodos. En D1 su polo negativo va a estar en el brazo derecho, mientras que el electrodo positivo va a ser el brazo izquierdo. En D2 el polo negativo va a ser el brazo derecho, y en D3 el polo negativo va a ser el brazo izquierdo. Y tanto en D2 como en D3 la positividad va a ir hacia la pierna izquierda. Mientras que en las unipolares va a haber un polo positivo que va a ir hacia el brazo derecho en AVR, hacia el brazo izquierdo en AVL y hacia la pierna izquierda en AVF. Y la negatividad va a ser un electrodo indiferenciado en el cuerpo, ¿verdad? Que va a estar más o menos localizado en el centro del tórax, hacia donde está la negatividad. Esas son las 6 derivaciones en el plano frontal, y este plano frontal nos permite establecer entonces un eje de X y Y, y por tanto vamos a saber si las ondas se alejan o se acercan en dos direcciones, de arriba hacia abajo y de derecha hacia izquierda. Vamos a también tener un plano transversal que se puede establecer a partir de colocar electrodos en diferentes partes del tórax. Los electrodos más frecuentes o usualmente registrados son 6 precordiales, que van a colocarse V1 y V2 en el cuarto espacio intercostal, V1 en la línea paraesternal derecha, V2 en la línea paraesternal izquierda. Después vamos a colocar V4 en la línea medio clavicular, quinto espacio intercostal, y V3 va a estar localizado entre V4 y V2, y después en la línea axilar anterior, quinto espacio intercostal, V5, y en la línea media axilar, quinto espacio intercostal, va a estar colocado V6. Estos electrodos en el plano transversal, conocidos también como electrodos precordiales, pues nos van a permitir también tener una diferente perspectiva de las ondas en el corazón, y sobre todo nos van a establecer ondas que vengan de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante,
y también nos permiten establecer algún nivel de direccionalidad. Por ejemplo, V1 va a ser una precordial que está viendo más hacia la derecha, y conforme progresan las precordiales, pues vamos a ver más porciones laterales o porciones izquierdas del corazón. Veamos que usualmente esperamos que en las precordiales haya una progresión de la onda R. En V1 la onda R es una onda pequeña. En V2 vemos que esa onda R se va haciendo cada vez más grande hasta V3, V4, V5 y V6. Y en algún momento vamos a tener algo que se conoce como la zona de transición. La zona de transición es cuando vamos a cambiar de tener una onda R predominantemente negativa a una onda R predominantemente positiva. Por ejemplo, en este caso vemos que hay una onda R predominantemente positiva en V4. Muy bien, entonces como les dije antes, esto va a hacer que tengamos un tercer plano en el electrocardiograma, y de esa forma pues entonces no solamente tenemos las derivadas del plano frontal que nos permiten saber qué va para arriba, qué va para abajo, y que va a la izquierda y que va a la derecha, sino que en el plano transversal sabemos si las ondas van hacia adelante o van hacia atrás. Bueno, las señales registradas en el electro son al fin y al cabo vectores. Recordemos que los vectores van a tener una amplitud y van a tener una dirección. Y esto nos ha permitido pues entonces establecer un triángulo de ejes que va a estar compuesto por esas derivadas en el plano frontal, ¿verdad? De 1, de 2 y de 3, y las derivadas unipolares que son AVR, AVL y AVF. Y eso puede pues entonces establecer un círculo de ejes para poder saber cuál es el eje de las ondas que estamos viendo. Pongamos atención, por ejemplo, que hay ciertas derivadas que están viendo la positividad en la porción inferior del corazón, por ejemplo, D2, AVF y D3, mientras hay otras derivadas que están viendo la porción alta o la porción izquierda del corazón, por ejemplo, AVL y D1, y hay una derivada que nos permite saber si las ondas van hacia la derecha o se alejan del lado derecho, que es AVR. Los electrocardiogramas modernos muestran señales usualmente en forma simultánea, ¿verdad?, en el corazón. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que cada uno de los registros se obtiene en el mismo momento, y por tanto coinciden, ¿verdad?, las señales simultáneas. Entonces, usualmente el formato del electrocardiograma está dispuesto en columnas. La primera columna corresponde a las derivadas del plano frontal bipolar, de 1, de 2 y de 3. La segunda columna son las derivadas del plano frontal unipolar, AVR, AVL y AVF. La tercera columna son las precordiales más del lado derecho, que es V1, V2 y V3, que son las precordiales hacia la derecha o anteriores. Y la última columna corresponde a las precordiales más izquierdas o laterales, que es V4, V5 y V6. Y de esa manera pues entonces podemos establecer los diferentes planos que les dije, los planos que nos permiten saber si las ondas van hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, las derivadas inferiores, T2, T3 y AVF, nos permite saber si las ondas son positivas hacia esas derivadas, es porque el eje de esas ondas se dirige hacia abajo. Y si, por ejemplo, también nos permite saber, por ejemplo, el AOR, AOL y D1, si las ondas van hacia la izquierda o hacia la derecha, y las precordiales, pues entonces establecer si las ondas van hacia adelante o van hacia atrás. Y usualmente al final de la hoja del electrocardiograma se nos presenta un trazo continuo de alguna derivada simple, sencilla, usualmente es D2, de forma tal que podemos tener la foto de lo que ocurre en el corazón más o menos durante unos 10 segundos, ¿verdad? Y de esa manera pues es como se registra. Hay dos cosas importantes que tiene el electrocardiograma y que tenemos que ver. Primero, las señales, cómo se adquieren, se tienen que adquirir a cierta velocidad, y por tanto el electrocardiograma nos tiene que establecer a qué velocidad estamos adquiriendo. Usualmente se debe adquirir a 25 milímetros por segundo, de forma tal que si se adquiere a esa velocidad, pues entonces un cuadro grande
está compuesto a su vez de 5 cuadros pequeñitos, ¿verdad? Corresponde a 200 milisegundos. 5 cuadros grandes corresponden a un segundo. Y eso es importante para poder establecer la frecuencia de las ondas. Y después la otra cosa que tenemos que ver es la señal de estandarización. Y esta señal de estandarización tenemos que contar a cuántos cuadros hacia arriba corresponde. Si vemos que son 10 milímetros, pues entonces sabemos que está calibrado a 10 milímetros igual a 1 milivoltio. De forma tal que sepamos también el tamaño y la amplitud de las ondas. Como les dije, entonces el electro nos debe establecer la velocidad y la amplitud del registro. Y eso lo hacemos usualmente, la estandarización usual es a 25 milímetros por segundo y con una amplitud de 1 milivoltio igual a 10 milímetros. Y de esa forma, pues entonces tenemos que tener ese pulso de referencia. Si vemos que el pulso de referencia mide 10 milímetros, sabemos que esos 10 milímetros corresponden a ese milivoltio. Y si está registrado a 25 milímetros por segundo, pues entonces un cuadro grande son 200 milisegundos. Y por tanto, 5 cuadros grandes son un segundo. Bueno, si un cuadro grande que tiene 200 milisegundos tiene a su vez 5 cuadros pequeñitos, 5 cuadritos, esos cuadritos corresponden a 40 milisegundos. De ahora en adelante vamos a hablar de tiempos en milisegundos, es más fácil que hacerlo en segundos. Vamos a contar cuadros grandes o cuadros pequeños, así que tenemos que recordar que un cuadro pequeño corresponde a 40 milisegundos y un cuadro grande corresponde a 200 milisegundos, puesto que está compuesto por 5 cuadritos. Muy bien. Entonces ya sabemos cómo es que somos capaces de medir en un electrocardiograma esa diferencia de voltajes, cómo es que somos capaces de registrar esa diferencia de voltajes. Sabemos entonces que las ondas positivas es porque básicamente un electrodo positivo está viendo una señal de despolarización que se acerca hacia él, y además establecimos los diferentes planos que nos permite entonces o que se han ideado para poder tener 3 ejes en el electrocardiograma.